¿Qué hace uno cuando cometió una falta? Va con el abogado y te voy a decir lo primero que el abogado le dice a su cliente. Para que yo pueda defenderlo, para que yo pueda buscar los elementos de defensa que usted necesita, necesito que me diga toda la verdad. Si usted me esconde algo, yo ya no respondo. En agosto de 2019, los anteriores abogados de Nason Joaquín, Rosenfeld and Sawyer, presentaron ante el tribunal un memorándum de puntos y autoridades en respaldo de su moción para fijar fianza razonable. En dicho documento, específicamente en las líneas 19 a 21 de la página 16, ellos hicieron el siguiente Statement of Fact, entre paréntesis, aserción de hecho. Esta presunta víctima tuvo una aventura con el señor García antes de la supuesta violación e intentó reavivar una relación romántica sexual con él, entre paréntesis, lo que la fiscalía ocultó después de la supuesta violación. La transcripción de la audiencia preliminar correspondiente al día 18 de agosto de 2020 muestra que el actual abogado del señor García, Alan Jackson, alegó que su cliente había mantenido relaciones entre comillas consensuales no solo con Jane Doe 4, sino también con Jane Doe 5. Enfoquémonos en la página 135, ubicada a la izquierda, desde la línea 3 a la 10. Ella alega al agente Holmes que un encuentro aparentemente consensual, y es importante indicar que Jane Doe 4 y Jane Doe 5, de acuerdo a la evidencia presentada, parecían haber tenido, permítame reformular esa frase, parecían haber tenido una relación sexual consensual continuada con mi cliente, si de hecho es de quien estamos hablando. En las secuencias que Law and Crime Network capturó durante la audiencia preliminar, pudimos ver el siguiente intercambio entre la fiscal Plisner y el agente Holmes. Did Jane Doe 4 tell you whether she wanted to have sex with Defendant Garcia the first time that she did? Objection relevant. She did. What did she tell you? Said she did not want to have sex with him. Did she give you any further detail about why she didn't want to? She discussed feeling like she couldn't say no because of being scared of him in the sense of not wanting to make him mad. Did Jane Doe 4 tell you why she cared whether she made Defendant Garcia mad? Yeah, she said it had to do with her spirituality and what she was taught within the spirituality and what she was taught within the church. She discussed if she felt like if she made him mad, that would make God mad. And she was taught within the church if God is mad at you, you could be quote unquote struck down by lightning, cut in half, put in a wheelchair, that sort of thing. So it was like a physical harm she was taught if God was mad at her. And she was taught that by, or did Jane Doe 4 tell you that was teachings of the Louisville Church? Yes. Ahora revisemos la posición de la defensa respecto a ese testimonio en la continuación del fragmento anterior, página 136, situada a la derecha, desde la línea 5 a la 24. Y luego le pregunté, ¿hubo alguna vez una insinuación de que mi cliente fue quien le dijo que podría ser alcanzada por un rayo, castigada por Dios o confinada a una silla de ruedas en el futuro? La respuesta fue que no, mi cliente no dijo nada de eso. No existe evidencia de que mi cliente le dijo una sola palabra de manera intimidante, amenazante o coercitiva. Pero extrañamente, de todos los encuentros sexuales que ambos mantuvieron a lo largo de los años, ella parece haber escogido uno y ahora está diciendo que fue violación. Simplemente no resiste un examen objetivo. La evidencia presentada no establece el uso de fuerza en lo absoluto, no establece que el señor García le dijo una mala palabra, no establece que él usó fuerza física o que ella objetó en lo absoluto, ni al señor García ni a la señorita Rangel. Nunca gritó, nunca clamó, nunca buscó ayuda. Ninguna de las Jane Does hizo ninguna de esas cosas.
y ella admitió que ambos tuvieron sexo alrededor de 10 veces durante la aventura. Porque aunque usted sea culpable, yo voy a buscar la forma que en su culpabilidad usted sea librado o pague lo menos posible que se pueda. Es lo que hace el abogado, buscar la forma de que sea lo menos que no hemos. El abogado Jackson insiste en decirle al juez que las víctimas actuaban por iniciativa propia, en la página 140, a la izquierda, desde la línea 10 a la 15. Una vez más, en este incidente en el baño, Jane Doe 5 nunca objetó, nunca protestó, y fue ella quien se le insinuó. Ella es quien entró en su habitación, fue ella la que se desvistió, fue ella quien se quitó la ropa interior, fue ella la que se desnudó y entró a la regadera. So, as we sit here today, there's no evidence of any objection being uttered by her. You mean vocalized? Is that Correct, correct, at the time. Correct. Okay. She didn't call the police. Correct? Correct. You indicated that Jane Doe 5 told you that my client, quote, grabbed her and rolled her onto the bed, correct? Yeah, grabbed her by her waist and pulled her towards him, then rolled her over, and then he was on top of her. Before he ever touched her, she was touching him first, right? I believe she was giving a foot massage or some kind of massage. She never objected out loud in that scenario to him or anybody else, correct? She didn't say that. She didn't say she objected. So. Okay. Is there any evidence that she yelled out or hollered out, "Help!" or something? No. There's no evidence that she ever called the police. She didn't tell me that. Let me ask that question again. There's no evidence that she ever called the police, correct? I'm basing this testimony on what she told me, and she didn't tell me she called the police. So as we sit here in the universe of evidence that we do have, I'm not asking you to speculate about what we don't have. I'm just asking what is in front of this court. There's no evidence in front of this court that she ever called the police. Correct? Correct. Okay. So she got into the shower of her own free will, correct? I'm not sure. I'm not sure it was in her own free will. Well, it certainly was the suggestion, according to her, it was the suggestion of someone. But there's no gun held at anybody's head, right? Tal vez ustedes recuerden haber leído esto en un artículo del LA Times, aunque el reportero confundió a Jane Doe número 5 con Jane Doe número 4 esa vez. Página 141 a la derecha, desde la línea 9 a la 24. Y por tercera vez, lo que ella describe a todas luces, ciertamente de acuerdo a todas las suposiciones de mi cliente, era sexo consensual. Fue ella quien se le acercó, ella nunca objetó, ella nunca protestó, ella nunca pidió ayuda. Ella lo abordó con entusiasmo, y es bastante claro basado en cómo el agente Holmes describió esa interacción. Fue Jane Doe 5 quien buscaba a mi cliente para tener sexo, yendo a su casa, entrando a su habitación, acercándosele. Ella indicó que ahora está enfadada con la iglesia. En sus palabras, está enfadada con la iglesia. Y ahora ella pide ayuda y dice que fue forzada a participar de estos actos, a pesar de que ella admitió, me refiero a Jane Doe 5, que tuvo sexo con el señor García en múltiples oportunidades, y no existe evidencia de que fue otra cosa más que sexo consensual en cada una de ellas. ¿Serviría de algo esa estrategia? Veamos lo que declaró el juez Marcus cuando revisó la moción 995 de la defensa para desestimar todos los cargos. García y sus dos coacusadas fueron abusivos, usando la religión como grilletes invisibles, indicó el juez, de acuerdo al Times. Usaron el hecho de que estas muchachas fueron miembros de la iglesia durante todas sus vidas y que sus familias eran miembros de la iglesia, dijo. Ellas creían que García era el apóstol de Dios y que debían obedecer sus deseos. ¿Por qué otro motivo estas muchachas participarían de actividades sexuales con García?
No hemos visto nosotros que en el mundo, ya sea asesinos, ladrones, secuestradores, salen libres, hermanos. Y decimos nosotros, ¡qué injusticia! Pero fue la astucia de quién, hermanos, del abogado, que sabiendo aquel mal obrar que hizo aquel hombre, buscó conforme a la ley, ¿verdad? Los elementos para qué cosa. Es que este hombre está demente, es que este hombre estaba bajo la influencia del alcohol, y ya busca los elementos para poder qué cosa, proteger. Cristo es exactamente lo mismo. Es nuestro abogado. Él sabe que como hombres no podemos vivir en perfección, y cualquiera que diga no he pecado hace mentiroso a Dios, y es mentiroso, porque esta carne aún con el pensamiento, ¿no es verdad, hermanos? Si en tu mente codiciaste a una mujer, ¿qué dice el Espíritu de Dios? Ay, hermano, pero qué diferente de cometerlo a pensarlo. Pues delante de Dios, según tu mente, según tu comprensión, no es tan grave, pero según Dios, perdiste ya su comunión. Nada más por haber pensado. ¿Te fijas, hermanos? Así es que delante de Dios hay pecados pequeños y pecados grandes. Delante de Dios, el ser justo, el ser perfecto, el ser santísimo, cualquier cosa mínima que sea pecado hace que dejemos de tener comunión con Dios. ¿Quién puede decir yo no he pecado? Pero viene la oportunidad que Dios nos deja. Si alguno ha pecado, abogado, ¿qué cosa? Y entonces vamos con el Señor. Dios, aún el confesar nuestros pecados, ¿es la voluntad de Dios? Así es, porque así Dios lo estableció. Hermano, es que yo no soy perfecto, yo no puedo vivir en perfección, nadie podemos. Pero abogado tenemos. Pero el abogado nos dice, tengo estas dos reglas. Yo te puedo librar de esa muerte, yo te puedo volver a levantar. Solamente tienes que, en primer lugar, confesar tu pecado y apartarte de tu pecado. Es evidente que tienes toda tu confianza depositada en la astucia de tus abogados terrenales, porque sabes que Jesucristo no intercederá por ti si no te arrepientes. Vas a confesar tus pecados ante los hermanos de tu iglesia, Nazón, del mismo modo en que les exiges a ellos que lo hagan para volver a estar en comunión con Dios. Vas a admitir que fue por permitir que tus ministros te exaltaran dentro de los templos, durante los servicios, proclamándote santo, perfecto, apartado del mal y pleno de la gloria de Dios, que acabaste humillado. Si ya es un hecho que tus víctimas tendrán el valor de testificar bajo juramento en tu contra durante el juicio, ¿tendrás tú el mismo valor para exponerte a ser interrogado? Nazón, tu tiempo ha llegado.